Tú. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Empezó a llover y tenía que bajar la ropa. Saluden. Hola, 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 buenas noches. buenas noches. Es bien buenas noches. extraño, es tan frío. Ahorita estaba, o sea, Alejandra está aquí a 5 pasos de mí y estábamos hablando de la importancia de tener café en esa reunión. Y estamos hasta acá, lejos y sin café y sin pan delicioso de rompope de Marta. Y ustedes no lo saben, pero el pan de rompope de Marta es el pan de rompope más rico del mundo. ¿Sabes qué es el rompope, Widi? ¿Sabes qué es el rompope? Es una bebida de leche, huevo y alcohol que hacen las monjas aquí. Según yo es española el rompope, pero bueno, pues lo hacen aquí. Y el pan de eso es delicioso. Sí es leche, ¿verdad, Marta? No estoy mintiendo. Es leche, huevo y alcohol. Bueno, déjenme ver quién está. Octavio, estás muy naranja hoy. 1, 2, 3, 8, 9, 9. Estamos todos. Ah, el rapero llegó. Bueno, pues creo que podemos empezar porque si no se nos va a ir las horas. Déjenme cerrar la ventana porque se va a meter el agua. Sí traigo pantalones. Hace rato tenía la duda si traía pantalones. La maravilla de las clases en Zoom es que de aquí para abajo nadie te ve. Bueno, vamos a empezar porque sí es un poco largo, creo que el trabajo de hoy. Espero terminar. Estoy cambiando un poquito mi estilo de trabajo porque regularmente lo que hacemos es, vamos analizando poco a poco, desmenuzando los textos, pero pues ahora es como de pronto mucha información que no tiene caso reducirla a poquito, entonces vamos a hablar un poco más en general. Traigo el texto ya escrito. Evidentemente solo es una guía, pero aunque sea una guía, me parece que es un poquito largo. Entonces vamos a lo que vamos, ¿no? Entonces, si leo un poco lo que traigo escrito, es que estoy empezando con esta nueva estrategia de trabajo, a ver si lo puedo ir teniendo ya por escrito desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero hablar hoy es un poco sobre el panorama que tenemos ya con lo que trabajó Octavio la semana pasada y lo que habíamos visto las semanas anteriores, ¿no? Eh, podemos o vamos a partir de hipotetizar. Mira, Octavio, y creo que vas a poder ayudarme mucho con esto. Hay dos cuestiones que planteamos la semana pasada, ¿no? Dos hipótesis importantes sobre el origen de los indoeuropeos. Cuando se hace como los registros en los que se fundamenta, queda muy claro que uno de los grupos, este grupo de agricultores más viejo y está, digamos, más ubicado al sur, ¿no? Y los otros estarían un poco en el noreste, ¿no? En comparación unos con los otros. Lo importante es que pensemos que uno de estos grupos, ¿no? Habría vestigios de sus posibles migraciones hace 6 o 7 mil años.
Eh, y si no me equivoco, podríamos decir que sí es de Medio Oriente de donde parten, ¿no, Octavio? La segunda hipótesis, sí, es Sí. de Medio Oriente. Ujú. Aunque tienen un contacto cercano con África, por lo menos con Egipto, ¿no? Así es, así es. Ok, O sea, como los tres grandes grupos de migraciones, habría ido hacia Egipto y serían un grupo distinto de los indoeuropeos, que son los que ah, dieron paso a las lenguas afroasiáticas. y son los egipcios en sí mismos, ¿no? Sí, todos ellos, ¿no? Árabes, semitas, Ok, bereberes. ok. Bueno, y está la segunda hipótesis, eh, es que hay otro grupo que viene, digamos, como de la periferia de lo que hoy es Rusia. Ay, ahora Jessica no puede entrar. Ay, es que esto está dando este problema cada vez. Pero creo que sí es el Zoom. Ah, hay que registrarse para el siguiente mes. Otra vez esta semana, por favor, ¿no? Regístrense para el siguiente mes. Mm, Eh, ¿Quién se oye robot? Jorge, Eu. ¿quieres que le reenvíe el link a Jessica A ver, inténtalo. Oye, Fernanda, mensaje ¿tú me oyes bien? Porque aquí te oímos. de ¿No? Ana Fernanda? ¿Tú me oyes bien, Fernanda? Fernanda. Bueno, espero que sí me oigas bien porque aquí te oíamos como robot. Los demás sí me oyen, ¿verdad? No me oigo robot. Lo Vale, ojalá sí se lo puedas mandar. De todos modos, ya. Ay, te voy a silenciar, Fernanda. Ya vi. Esta vez, ojalá pueda entrar Jessica. Bueno, voy a te seguir. oigo cortado. Tú me oyes, así te oímos nosotros, pero entonces es tu internet. Si no se arregla, salte y vuelve a entrar. Pero no lo hagas tan rápido. Bueno, dos, la segunda hipótesis que nos había planteado Octavio es que este segundo grupo viene de lo que decíamos que es como la periferia de Rusia, la orillita, y se desplaza entre el año 3000 y el 1500, ¿no? Es un poquito la tesis. La idea es que son como 3000 años, ¿no? La diferencia es muy grande, Sí, o sí, sea, sí. de lo que tenemos, del otro grupo tenemos pruebas 4000 años antes, o por lo menos 3000. Entonces, estos son las dos hipótesis. Ahora, son dos grupos que tienen características eh, muy diferentes. Me da la impresión que los podemos tomar al mismo tiempo eh, para hablar de la prehistoria de Grecia, que es, no me gusta la palabra prehistoria porque lo pone como muy antihistórico, ¿no? Sería como como la antesala para la Grecia que conocemos. Me, creo que considerar los dos grupos al mismo tiempo es muy importante, pero va a darnos unos problemas. Ahorita van a ver cuáles, ¿no? Son problemas que están bastante serios. Esperen, alguien en el chat dice, Marta se salió. Marta, ¿ya se oye bien? Mándame por el chat si no se oye bien. Ya, no sé si me oyes bien ya, Marta y Fernanda. ¿Quién se salió? Yo, Mm, Es que Y creo que Has también. sí,
Se le ha abrido la luz a gas. Sí, es que está lloviendo fuerte por acá. Si está cortado para ustedes, háganme un favor. Sálganse de la reunión y vuelvan a entrar, ¿no? Por favor. Para, para ver si ese es el problema, es el internet en general. De ustedes. Bueno, sigo porque si no, no vamos a avanzar. Estoy al pendiente del chat. Si no oyen algo, avísenme en el chat. Aquí lo estoy leyendo, lo tengo abierto. Voy a hacer una cosa por Telegram. ¿Cómo se hace una llamada? No se va a poder. Bueno, a ver, ojalá se resuelva. Sigo. Entonces, tenemos estas dos tesis, me parecen importantes y me parece como importante también que no descartemos una cosa que me parece loca, pero Octavio, tú me ayudarás con esto. Que existan las dos migraciones. O sea, que se puede hablar concretamente de las dos migraciones, de la que viene, digamos, del sur y de la que viene del norte. ¿Podríamos decir que sí? Ajá. ¿Sí? Porque creo que vamos a ver algo en la historia de Creta que va a ser súper Oye, importante. ¿sabes? No te escuché nada. ¿Se está cortando? A ver, Octavio. A ver, déjeme ver si el internet mejora. ¿Voy Eh, mejorando? no sé si ¿Mejoró? es mi internet tuyo, pero se cortan. ¿Todavía? ¿Todavía o ya mejoró? Sí, creo que sí eres tú. ¿Sí soy yo? A ver, vamos a ver si Y mejora. A ahorita ver, está mejor. sí, voy a abrir ahora la ventana para ver si llega la señal mejor. Es que parece ridículo, pero a veces cierro la puerta del cuarto y no llega bien el internet. Oficialmente odio a Telmex. ¿Ahí me están oyendo ya bien? Sí, se escucha mejor. ¿Sí? Sí. Sí, sí, Ya sí. abrí toda la casa y listo. Ya por fin entró Jessica. Entonces, bueno, contemplemos estas dos tesis al mismo tiempo porque creo que en la historia de Creta vamos a tener esta consideración como un elemento muy importante, ¿no? Entonces, eh, mm, mm, mm. Bueno, ya. Entonces, vamos a recordar un par de cosas. Primero, estoy tratando de recordar un poco lo que trabajó Octavio la semana pasada, ¿no? Eh, para hablar de una prueba fundamental de estas migraciones, tenemos tres cosas que nos llevan a cómo poder seguir las migraciones. La primera, que creo yo que es la principal, la lengua, ¿no? Los movimientos lingüísticos. La segunda, los mitos, ¿no? Los mitos que viajan y que o se imponen o se mezclan con otros mitos. Y tercero, los artefactos, ¿no? Sean cerámicas o sean máquinas de guerra o sean cualquier tipo de creación que tiene un estilo, ¿no? A la gente que le gustan, por ejemplo, cosas sobre armas, podrá decir, ¿no? Estos arcos son así desde entonces, ¿no? O este tipo de hachas. Graves incluso hace muchos señalamientos con respecto a las hachas, ¿no? Porque no es lo mismo el hacha con filo de los dos lados que el hacha con filo de un lado, ¿no? Y estos son detalles que creo que son importantes. Ahora, lo que hacen esas tres cosas, tanto la lengua como los mitos como las cosas, y que eventualmente lo veremos también con la arquitectura, por ejemplo, es que nos permiten ver que hubo ciertos intercambios o ciertas influencias y nos permiten ver que hay ciertos pueblos que son más importantes que otros, vamos, que tienen un desarrollo mayor que otros y ese desarrollo les permite sobreponerse o
determinar mucho más las relaciones con los otros grupos, ¿no? Entonces, hay que ubicar que sí hay pruebas de las migraciones que definitivamente se dieron y que tenemos estos 3 elementos para probarlo, ¿no? La segunda, o el segundo elemento, la segunda, digamos, prueba que me interesa que veamos, es justo también la migración de la técnica, ¿no? Y creo yo que podemos hablar de la técnica en 2 rubros, que sería la guerra y la agricultura. Creo que es muy importante ver tanto la guerra como la agricultura en este sentido técnico, porque esto también migra. O sea, podemos ver que la agricultura permite que unos pueblos influyan en otros y la guerra también, ¿no? Pero solo que una lo hace como en sentido positivo, digamos, por la admiración, y la otra por imposición. Pero son 2 formas de expandir a un grupo ideológicamente. Es muy interesante, voy a hacer este pequeño paréntesis por lo que estaba viendo con los yaquis. Me da mucho la atención porque cuando viene un grupo de españoles, primeros exploradores hacia el norte y primero se topan con los mayos, y los mayos son un poquito más dejados o no defienden tanto, pero cuando llegan con los yaquis ya estaban advertidos de que eran un pueblo rudo, ¿no? Un pueblo, si no guerrero en forma, eran un pueblo aguerrido. Y entonces cuentan esta leyendita, que podría no haber pasado, pues, pero es muy interesante, que cuando llega este grupo de españoles ante este grupo de yaquis que se aproximan a ellos, un hombre mayor, porque no se puede hablar de jerarquías entre ellos, pinta una raya en el piso y dice, si alguien la pasa, se mueren todos, ¿no? Y la pasaron y se murieron. Entonces, no porque se murieran, sino porque este grupo fue bélico brutal. Entonces, cada vez que intentaban atravesar por territorio yaqui los exploradores españoles, era lo mismo. O era masacres o era violencia, pero los yaquis eran muy fuertes en ese sentido. No fue como abajo, que hubo como una guerra en Mesoamérica, como una guerra o una serie de guerras o de batallas que permitieron medir ciertas fuerzas. Acá venían exploradores y los acababan. Lo curioso es que para 1660, me parece, o sea, ya había habido varios años de la conquista y del establecimiento del virreinato, varias décadas, pues. Para ese tiempo, los yaquis mismos mandan a llamar a los jesuitas que estaban trabajando con los mayos, ¿no? Que estaban haciendo como pues, su trabajo religioso, civilizatorio, ¿no? Con los mayos y con otros grupos. Y los yaquis mismos llaman a los jesuitas, pactan con ellos y deciden reorganizar sus grupos, sus comunidades, en torno a los jesuitas que entran. ¿Por qué? Lo que quiero mostrar es por qué les llaman. Porque curiosamente se habían dado cuenta los yaquis de lo que era capaz la agricultura y los llaman para enseñarles precisamente agricultura, para trabajar con la agricultura. Y después de un rato los mandan a volar, ¿no? Y a los pobres jesuitas pues los expulsan además de México. Pero es muy interesante porque la agricultura tiene este poder específico que es el de expandir a, a un grupo cultural por sobre otros sin la necesidad de la violencia, sin la necesidad de la violencia en forma, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo consideremos porque si es cierto que hay grupos bélicos que se han expandido un poco más por este sentido rudo, por este sentido violento, también es cierto que hay otros grupos que se han expandido por, por esta capacidad técnica, que es la agricultura, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la agricultura en su momento, pero hasta acá. Vamos bien, ¿no? Me siguen oyendo bien, ¿verdad? De repente no. ¿No? Es que de repente se desestabiliza el internet, pero regresa. Ahorita estamos bien. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué lo pongo de esta manera?
Bueno, básicamente porque son dos medios, de influjo o de imposición social. Es evidente que uno es menos sangriento que el otro, pero ambos posicionan a una sociedad sobre otra. Los grupos agricultores también se posicionan por encima de los grupos no agricultores o los grupos a los que les llevan la agricultura, ¿no? Y Grecia va a ser un ejemplo interesante. Ahora, segundo punto importante de lo que estamos recordando de lo que trabajó Octavio, los tiempos de desplazamiento, ¿no? Creta, en comparación con la parte rusa, de donde viene la otra migración, y Creta, que está muy cerca tanto de Siria como de la parte africana, que por lo que entiendo, no está claro si son libios o son sirios los cretenses, pero parece que hay registros de su, de su forma de vida en los dos lugares. Creta está más cerca y en cambio el otro grupo estaría mucho más lejos. Si contemplamos los periodos de migración, tiene mucha lógica lo que pasa en Creta. Si habíamos recordado al principio, son 6 o 7 mil años concretamente en la llegada a Creta, antes de Cristo, y es hasta el 1500 que van a llegar ya los otros grupos que son bélicos, ¿no? Concretamente los aqueos, si no me equivoco es 1500, 1700, los aqueos, y después los dorios, que llegan por ahí del 1200. Entonces, son estos dos grupos, los aqueos, que eventualmente serán los micénicos, y los dorios son grupos bélicos, son grupos que ya traen la fuerza de la guerra mucho más importante que cuestiones de arquitectura o de agricultura y cosas así. Es muy importante verlo porque en tiempos coincide con lo que Octavio nos relata, ¿no? En tiempos es perfecto, ¿no? Porque calculemos los años que tardarían en llegar, porque Octavio hasta nos dio una fórmula de kilómetros por tiempo, ¿no? El tiempo que tardaría en llegar de Rusia a Grecia, al centro de Grecia, pareciera que coincide con el tiempo en el que habrían llegado los cretenses, ¿no? Los minoicos, tanto a la isla como al centro. O sea, coinciden los tiempos, pues, ¿no? Estamos hablando de los mismos 7,000 años y de 1500 de la llegada de los otros, pero si calculamos el desplazamiento tan largo, podríamos pensar en esos 3,000 años más el desplazamiento contra la cercanía y son 6 o 7,000 años del otro lado. Es decir, lo que Octavio dice coincide totalmente con los tiempos de arribo a Grecia, que va a ser un centro cultural muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahora, estoy tratando de hipotetizar sobre lo que Octavio nos dice, sobre la cuestión de los indoeuropeos, pero resulta que para que podamos sostener esta hipótesis, tenemos que dar por sentado algo que no sé, Octavio, qué tanto se pueda poner en duda. Tenemos que dar por sentado que en verdad las tesis del indoeuropeísmo son reales. O sea, que sí hay tal cosa, como unos indoeuropeos y que sí hay una serie de desplazamientos. Solo que si lo aceptamos, así como bueno, sí existen los indoeuropeos y sí hay dos migraciones, entonces tenemos un problema todavía anterior, que es si realmente no es dos hipótesis de una sola migración, o sea, si salió de acá o salió de acá, aquí me ven, sino verdaderamente dos hipótesis de dos grupos distintos, entonces tendría que haber una premigración, no sé si me explico. O sea, de dónde llegaron los indoeuropeos a establecerse en la orilla de Rusia y de dónde salen los indoeuropeos a establecerse en la parte de Medio Oriente. Me da la impresión que podríamos pensar que el origen sí sería Medio Oriente, luego que habría un primer desplazamiento hasta esa parte de Rusia, ¿no? Tenemos 3 o 4,000 años para pensar en ese desplazamiento y luego un siguiente desplazamiento de allá para acá.
lo que no entenderíamos es cómo un grupo termina siendo totalmente bélico y otro grupo mantiene la cuestión de la agricultura. Hay algo que causa un problema, ¿no? ¿En qué momento un grupo se hace bélico? Y fíjense, porque las variaciones divinas van a ser muy interesantes. Por donde se le vea, los grupos que se quedan del lado de la agricultura tienen diosas femeninas. Y los grupos bélicos tienen dioses masculinos. No sé si todos, no podría yo asegurar que todos sean así, pero la historia hasta el momento que tenemos es que sí, así ocurre, ¿no? Sí me van siguiendo, ¿verdad? No está muy, muy complejo. Bueno, y hay un detalle que nos ayuda a pensar el problema que estoy planteando ahora de la otra migración o bla, 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 y es que la lengua, como hemos visto, es una buena manera de hacer registro, ¿no? De decir, bueno, la lengua se movió de acá para acá, influyó por aquí, hay estas mezclas, estas variantes, y esto ocurrió. Pero Octavio nos mostró una cosa la semana pasada, y es que también es cierto que de una lengua A y una lengua B puede salir una lengua C, ¿no, Octavio? O que dos lenguas pueden terminar fusionándose de manera que se parecen a otra lengua, a una lengua tercera, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces eso nos da un problema porque pudiera ser engañoso, ¿no? Porque entonces decimos, terminan hablando griego todos, pero entonces, ¿qué terminan hablando? Terminan hablando griego dórico, entonces lo que está en duda es que hablaban los micénicos y que hablaban los minoicos, ¿no? Principalmente los minoicos, ¿qué lengua habrían hablado? Pero si son indoeuropeos, pues hablaban algo indoeuropeo, ¿no? El problema es que ese encuentro debe, no sé, Octavio, tú me dirás mejor, pero ese encuentro debe haber hecho esta unificación lingüística y esto debe generar un poco de nebulosidad sobre las lenguas anteriores, que creo que con la escritura lo vamos a ver mejor, ¿no? Sí, ¿vas a decir algo, Octavio? Sí, bueno, ya no lo comenté, pero sí es importante porque cuando los grupos se encuentran y tienen distintas lenguas, hay una hipótesis también que se ha mostrado, ¿no? Y que todavía hay lenguas que son de este tipo. Los hablantes, como no se entienden, empiezan a mezclar, empiezan a hacer una, por decirlo así, una lengua artificial, que es mezcla de las dos lenguas, ¿no? Y a esa lengua artificial se le llama pidgin. Ajá. Ajá. Pero, pues, evidentemente, como somos humanos, ¿no? Entre los grupos hay mezclas, ¿no? Se reproducen y le enseñan esa lengua artificial a los hijos. Ajá. Y lo que ocurre es que los niños, por decirlo así, sistematizan la gramática de la lengua al aprenderla. Es una cosa fantástica. Y a ese segundo paso de esa lengua se le llama creol o criollo, ¿no? Y ya es una lengua nueva, ¿no? Ya con todas las reglas establecidas. Ujú. Eso me da un problema a mí porque tú eres el lingüista en esto, ¿no? No sabría yo decir si es el fenómeno que ocurre ya en la Grecia continental, ajá, que es una fusión de lenguas y que termina ocurriendo esto. Porque hay un hecho, ¿no? Creo yo importante, y es que había una escritura antes que no queda descifrada, ¿no? Es esta escritura que quién sabe qué registra, ¿no? Quién sabe en forma qué lengua registra. Lo que es un hecho es que cuando ya hay una mezcla con la lengua, no sé si es con la micénica o hasta la dórica, ya termina habiendo griego, el griego que conocemos, ¿no? Que es no, creo que sí son los micénicos, pero es donde aparece la escritura lineal B, porque además luego esa va a desaparecer, ¿no? Tú nos vas a hablar de esto la próxima vez, ¿no, Octavio? Bueno, sigo para no entretenernos mucho, pero Sí, sí. vamos viendo que tenemos un problema, ¿no? Un problema para entender este movimiento, ¿no? Ahora, hasta acá es lo que quería
traer de lo que nos expone Octavio la semana pasada, porque vamos a llegar un poquito lejos hoy, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ubicar lo que acabo de decir con los acontecimientos concretamente en Grecia, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Los cretenses o minoicos son un pueblo que llega precisamente a la isla de Creta en barco sobre el año 7000 o 6000 antes de Cristo, ¿no? O sea, ya son navegantes. Ahora, sabemos dos cosas de este grupo. Una, ya la dije ahora, que son navegantes. La segunda, que este grupo ya no es un grupo de cazadores-recolectores, ¿no? Ya es un grupo que desarrolla la agricultura. Por eso se habla de esta Grecia neolítica, ¿no? Donde ya se habla concretamente de grupos que se establecen. No me gusta la palabra sedentarios, me gusta decir, bueno, son grupos que se establecen, que tienen un conocimiento concreto de una técnica, que en este caso es la agricultura, y además la navegación, ¿no? Sin mencionar que eventualmente serán comerciantes, y que por eso pueden fijar su residencia en un lugar. No podemos asegurar que migran por una cosa o por otra, ¿no? No podríamos decir si es por un fenómeno natural o por un desplazamiento bélico de alguna otra comunidad, o simplemente por aumento poblacional, que eso también podría ser. Hay un aumento poblacional importante y algunos van y buscan un territorio donde situarse. Lo que es un hecho es que hace 7000 años este grupo ya sabía navegar, ¿no? O sea, no era que se echaran al agua y ya. Sabían navegar, probablemente sabían tener ciertos cálculos con respecto a distancias y a orientación, y sabían agricultura, ¿no? Este cambio es fundamental porque, recordando lo que hablábamos hace 2 semanas o 3 semanas, ya podemos decir que este grupo no es un grupo de nómadas, ajá, sino que es un grupo migrante, un grupo migratorio. La diferencia, lo dije la vez pasada, es que los nómadas parecía que tienen un terreno en el que se desplazan siguiendo la cacería o siguiendo la abundancia de comida, siguiendo el clima, ¿no? Y contrariamente, los migratorios sí se van a otro lugar y sí se posicionan en un lugar. Miren, es un cambio radical dejar la cacería, dejar la recolección y la cacería a el dominio de la agricultura, ¿no? Porque ya este establecimiento implica algo. No sé si decir, como lo podemos leer en muchos lugares, implica una pérdida, porque más bien creo yo que implica una metáfora, o sea, implica un conocimiento ya muy grande del universo, de forma que se puede utilizar ese conocimiento para el establecimiento en un lugar, ¿no? Pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces, es fundamental tratar de pensar lo que pasa con estos grupos. Como ya les dije antes, el nómada se caracteriza por ser estacional. No se mueve a la ligera, o sea, no pensamos en animales que solo se mueven como una mosca, sino que se desplaza por un terreno conocido. El migratorio es diferente. Ya no retiene la experiencia del nomadismo, es decir, esta experiencia desplazatoria. La tierra, como el terreno en el que habita, ya no está más. Ajá, ya no es este lugar en donde ocurre el ciclo, ya no ocurre, pues, porque ya no están migrando, bueno, ya no están más bien desplazándose. Y entonces, su experiencia debe tener otro carácter. No voy a poder transmitir lo que ocurre, pero estaba leyendo mitos griegos en estos días y me tenía mucho sueño. Entonces estaba yo tratando de leer y me estaba quedando dormido. Y en eso tuve de esas como ensoñaciones, esos momentos como en el que uno empieza a soñar y no. Y ubiqué 2 cosas, pero una principal. Podía pensar, y creo que todos lo podemos pensar, en un grupo pequeño de personas, en unas embarcaciones,
en un mar calmo, en la negrura de la noche. Piensen si quieren la luna resplandeciente y todo. Ante la infinitud del universo. Ajá. No es ante un objetivo, no es ante un terreno, no es ante una guerra, es la infinitud del universo lo que está allí. Es esa infinitud que además los atraviesa y los determina, ¿no? Estos personajes están en el infinito. Esos personajes no están vagando, están explorando, pero no explorando a la ligera. Son hombres que van a la segura porque tienen el conocimiento de algo, tienen el conocimiento de decenas de generaciones, si no centenas de generaciones, que les han permitido estar en el mundo. Este estar en el mundo ya es una certeza que se hace técnica. La técnica es una metáfora del conocer el mundo, ¿no? No la técnica de ahora, ¿no? Sino la técnica concreta. O sea, estos hombres llevan su tierra en ellos mismos. La agricultura es esta capacidad de tener la tierra, vamos, es conocer la tierra. No es como yo sembrando mis chayotes, porque si los dejo salen y luego se mueren y ya valió madre, ¿no? O sea, hay que saber cuándo sembrar, cuándo recolectar, qué semillas volver a utilizar para volver a sembrar, ¿saben? Es una técnica, es verdaderamente una técnica que implica haber estado en la tierra mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que creo es que la experiencia del nómada y la experiencia del migrante, que implica la experiencia de sí, esto es lo más importante, la experiencia de sí, la experiencia propia, no son lo mismo. Ajá. Hay un cambio de carácter. Es decir, tiene que haber un cambio en la experiencia de sí para que el nómada se pueda volver migrante. Ese cambio, ese momento, me parece que sí existe en la humanidad, no en la humanidad como una totalidad, sino en diferentes grupos, y este cambio experiencial nos permite hablar ya de otro tipo de pueblo, ¿no? Es altamente probable que podamos ya empezar a hablar de lo sagrado. Lo lanzo un poco a la ligera, ¿no? Pero hablar de lo sagrado ya en este movimiento, ¿no? Ya en otro sentido totalmente. No solamente en el estar allí, sino en el llevar, en el portar, ¿no? Eso me lo hizo ver hace 2 semanas Alejandra, cuando ella me recordaba este detalle del migrante, ¿no? Que el migrante lleva consigo algo. Por eso puede migrar, porque lo lleva consigo. El que no tiene nada no puede migrar. Ese solo puede marchar, ¿no? Ahora, entonces, la agricultura, que me parece que es fundamental, no estoy hablando ahorita de los grupos bélicos, que me parece que esos tenemos que entenderlos en otro registro, pero la agricultura ahorita, estamos hablando de estos pueblos agricultores, la agricultura es la calendarización activa. Ajá. No es una hipótesis del calendario, no es una teoría calendárica. La agricultura es la calendarización activa totalmente, ¿no? Es decir, solo aquel que conoce el calendario, solo aquel que puede calendarizar el universo o entender calendáricamente el universo, es decir, cíclicamente, ese puede ser agricultor, ¿no? Entonces, no hay una mejor forma de hablar de la calendarización que la agricultura. La agricultura es eso, el calendario activo. No se puede ser agricultor sin calendarios, sin ciclos. El universo es cíclico, invariablemente lo es. Y esto es lo que se puede portar. ¿Ven cómo ya es un conocimiento extremo del universo? O sea, ya es portar la capacidad calendárica y llevarla consigo. Ahora, quiero puntualizar otra cosa. Estos ciclos no son tan básicos como los de la semilla, el árbol, la fruta y la semilla. O sea, no es como semilla, árbol, sale fruta, sale semilla y se vuelve a sembrar. Porque
hay cambios mucho más grandes, ¿no? Hay periodos mayores. La gente que siembra sabe, por ejemplo, que no se siembra lo mismo todos los años, que la tierra necesita un periodo para regenerarse, ¿no? Entonces, estos periodos mayores, que son mayores a los de un año estacional, son periodos que pueden ser por ciclos de 5, 500, 5,000 años, 50. Hay periodos, ¿no? Los grandes años de 300 años. Pero bueno, aquí tenemos nuestros calendarios, ¿no? El maya, que es el mismo que el mexica, pero como nada más ampliado, creo que calcula 5,000 años o 5,000 y cacho años. Y es un cálculo calendárico, es un cálculo cíclico. Bueno, el agricultor conoce todo esto. Ha estado en la tierra suficiente tiempo como para conocerlo y solo entonces hacerlo suyo como técnica. O sea, ya es un estar activo en el mundo, ¿no? No solo es caminar, sino es un estar activo en el mundo. Entonces vamos entendiendo. El culto a la tierra, es muy importante lo que voy a decir ahora, a ver si lo puedo transmitir como lo pienso. El culto a la tierra y a la fertilidad solo pueden entenderse como acto, como ejecución, no como rituales pasivos en los que se pide, sino un verdadero obrar en y sobre la tierra. Y en esto algunos pueblos adelantan a otros. Sí, lo que trato de decir es que cuando se hace ya un vínculo sagrado con la tierra, nosotros inmediatamente pensamos en el primitivo como un pobre güey que baila para pedirle a un dios que le dé de comer. Ajá. Eso no es una relación sacra con el universo, ¿no? Una persona que pide, una persona que pasivamente se sienta a buscar que una entidad suprema le brinde y que entonces le tiene que bailar o le tiene que sacrificar o bla, 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 ese personaje tiene ya un movimiento extraviado en el estar en el mundo, ¿no? Porque lo sagrado es el acto de vínculo con la tierra, el acto mismo de vínculo con la tierra. Es decir, la agricultura es sagrada en tanto que ejecución de la calendarización del universo, es decir, traducción de los ciclos, traducción de la maravilla existencial, traducción en un obrar, que es el obrar agricultor. Ya veremos, porque tengo algunas hipótesis sobre cómo empiezan los sacrificios y todas estas cosas. No es lo mismo la gratitud que la solicitud. Uh-huh. El sacrificio por pedido que el sacrificio por agradecimiento. Ya lo veremos. Creo que va a llegar el momento de hablar de ello, ¿no? Pero entonces no sé si entiendan lo que trato de decir en ese momento es que la ejecución misma del acto ritual es el ejercicio de la tierra sobre la tierra, es el estar activo en el mundo. Entonces, ya entendemos que estos pueblos traen, no sé si ven que traen una experiencia más fuerte, traen una presencia más poderosa en el mundo, o sea, traen algo que podríamos definir en nuestros términos de ahora como conocimiento, y traen esta magia de la ejecución del conocimiento en la tierra. Esto es crucial, creo yo, para entender a estos grupos. Entonces, los pueblos que generan estos grupos a la fertilidad son también pueblos que habitan y actúan sobre la fertilidad. Entonces ya habitan en el calendario
y actúan sobre el calendario o actúan con el calendario. Viene la primera pregunta. ¿En qué momento aparece entonces la figura femenina en todo esto? Por el momento no me atrevo a abordarlo del todo, pero lo voy a hipotetizar. Pero antes, quiero que demos paso al carácter mítico de los pueblos. Vamos a hablar ahora del mito. ¿Vamos bien hasta acá o quieren que me detengan algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Espero que vayan entendiendo lo que trato de reflexionar. Entonces, las representaciones características de los pueblos. Pongo una nota acá que dice, voy a ponerme un poco psicologizante en este momento, pero me parece crucial. Bueno, estudié psicología. Hace mucho he venido diciendo que el yo, como experiencia de sí individual, es una adquisición tardía de la humanidad. Todas las pruebas halladas en Fraser parecen demostrarlo. Voy a tratar de hacerlo. Entonces vamos un poco con Fraser, totemismo y exogamia. El tótem, estamos siguiendo a Fraser a partir de acá, el tótem es siempre colectivo. Siempre es colectivo. Jamás se habla de un tótem individual. Y el tótem, además de colectivo y no individual, es identitario. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Bien, el grupo no es la suma de individuos que constituyen un tótem, ¿ok? No es que tal y tal y tal y tal y tal sumen y constituyen un tótem, sino que todos, incluido el animal o planta, y hoy me atrevo a decir que podría ser también la región, son el tótem mismo, ¿no? Entonces todos los miembros y el animal o planta y la región son el mismo. Y este fenómeno que yo quiero que lo entiendan como una experiencia, no como una reflexión, no es que la gente esté pensando en esto, ¿no? Es una experiencia de sí del grupo, ¿no? Y entonces, esto es el universo espiritual. Ajá. Es decir, el tótem es el universo espiritual en el que habita el alma, que es el alma misma de todos. No estamos hablando del mundo tangible, sino verdaderamente el universo existencial. Es decir, tótem y humanos son exactamente lo mismo. No son iguales, sino son una unidad. Y este es el carácter específico del tótem. ¿Sí se entiende? Entonces, digamos que originalmente el yo, que es esta figura identitaria y que con Lacan lo vamos a entender como aquello que se constituye a partir del reflejo especular y el gancho que permite la adquisición simbólica de ese reflejo especular, esto es tardío, ¿no? Esto es un devenir posterior o muy posterior. Originalmente tendríamos que omitir la experiencia especular, ¿no? Hacerla a un lado, y hablar más bien de la experiencia totémica, que sería esta colectividad que se hace uno en la constitución de sí mismo totémica, es decir, un yo totote, ¿no? Un yo totémico, que sería de toda la bola, ¿no? Ahora entonces, puedo regresar aquí a la exogamia como prueba de lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Vamos ahora con la exogamia, que es una adquisición tardía. Los grupos totémicos son mucho más viejos que los grupos exogámicos. Ahora, hay grupos totémicos que no son exogámicos, pero no hay grupos exogámicos que no sean totémicos. Todo grupo exogámico es originalmente totémico, pero no todos los grupos totémicos devienen exogámicos, ¿no? Esto es muy importante. Todo el juego exogámico está hecho para evitar la más grande amenaza del tótem, la individuación apropiativa. ¿Qué es esto? Me encantaría decir que no es más que la apropiación por placer de un miembro del grupo o la apropiación mutua de dos miembros del grupo, que son cosas que vemos frecuentemente. Lo que se trata de restringir es que ningún miembro del grupo
se apropie de otro, esto es en el sentido de pareja, o que dos, que por ejemplo dos hermanitos viven juntos o dos niños del grupo viven juntos, se peguen uno al otro y se hagan una unidad independiente. Esto es así, ¿eh? El totemismo no solo señala al que se apropia, sino a los que acuerdan apropiarse mutuamente y funcionar ajenos al grupo, ¿no? Entonces, pero me temo que es más severo. ¿Ok? Ahí va. Es la apropiación de sí lo que resulta amenazante para el totemismo. Es decir, que el individuo se haga dueño de sí mismo. ¿Sí me explico hasta acá? Eso no es que se apropie de otro, es que el individuo se exista como individuo, se vuelva dueño de sí, ajeno a todo lo demás. Es que, no sé si lo entienden, si el tótem es, como les digo, una bola que contiene la tierra, bueno, la región, que contiene el animal o planta y que contiene a la colectividad de los miembros, que uno diga, no, yo no, rompe todo el tótem, ¿no? Atenta contra todo el tótem. ¿Por qué? Porque esto es contagioso y lo podemos ver en Fraser, ¿no? Esto va a contagiar a otro y 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 esto desmadra el tótem. O sea, la muerte del tótem no radica en el atentado contra el tótem mismo, radica en el interior, en la destrucción interna por individuación, ¿no? Entonces, la propiedad privada solo puede concebirse en el terreno de la individuación. Y aunque se ha llevado con la exogamia al vínculo sexual, la propiedad de la tierra y luego de los hombres es primordial. Bien, toda la exogamia o las restricciones exogámicas apuntan a refrenar esta posibilidad antitotémica. Por ello es que el incumplimiento de estas normativas es lo peor castigado en el mundo salvaje. Es decir, lo que más duro se castiga es la oposición a la exogamia, ¿no? Es decir, que alguien decida romper o brincarse alguna de las reglas exogámicas. ¿Ok? Entonces, vamos a entender lo que les propongo. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O quieren que modifique, que diga algo, que me regrese algo? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Sí me han estado oyendo bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Fernanda y Marta que tenían lata con el audio, si tienen lata me vuelven a decir, por favor. Ujú. Sí, Muy bien. gracias. Entonces, vamos a entender lo que les propongo. Los grupos tienen un carácter colectivo, una identidad de masa, y esto puede ser tan sólido que dicha identidad sea reconocida, admirada o temida en otros grupos de menor progresión cultural. Ajá, agraria o bélica, diría yo. Ok, entonces, digamos que este grupo tiene un carácter totémico. ¿Ok? Este grupo tiene un solo carácter. Este grupo depende de ese carácter, depende de lo que haga dentro de este grupo mismo, si son agricultores o guerreros o lo que sea. Este grupo puede ser admirado por otros grupos o puede ser temido si es un grupo más violento. Pero lo que es un hecho es que ya estamos hablando de entidades superiores, sin hablar de dioses, sino de colectividades que se mueven y que brillan de alguna manera. De pronto, si vemos que los cretenses tienen una serie de edificaciones enormes y alrededor no hay nada, pues bueno, habrá algo que busquen los otros, ¿no? Esta aproximación. Lo que les digo que pasa con los yaquis, ¿no? Que les llama la atención lo que están haciendo los jesuitas con los mayos, y entonces dicen, bueno, que vengan, ¿no? O sea, los invitan a estar. No se van para allá, ¿eh? Los invitan a entrar con ellos, y por ahí los jesuitas son mañosones, y les dicen, bueno, sí, pero necesitan a su San Judas, ¿no? O a su Santotal, ¿no? Entonces,
los distribuyen, les montan una iglesia y todo, y además ya les... Se salió alguien. ¿Tienen idea quién? Bueno, se les fueron dos. Ojalá regresen. Aquí están. Bueno, no vi quién se fue. Fernandita se fue. Y otra persona. Bueno, sigo. Entonces, de esta manera, creo, a partir de acá lanzamos puras hipótesis, de esta manera creo que pueden haber nacido algunos dioses y diosas. Identidades colectivas caracterizadas no solo por los miembros del grupo, sino por sus habilidades culturales. Entonces, agricultura, desarrollo tecnológico, lengua, escritura, pero también rituales, entendidos estos de dos maneras. Calendáricos y o simbólicos. Y acá me puse una nota sobre los sacrificios, pero nada más como para recordarlo. ¿Me están oyendo cortado? No, No, yo Bueno, Fernandita la sacó y dice que... Bueno, entonces. Seguimos. Doy un paso más en esta línea. Los rituales, en este doble sentido, son... Creo que debo regresar mucho a esto. Ejecutores de memoria del estar en el mundo técnicamente y también de memoria identitaria. Entonces, vuelvo a lo que dije hace rato, ¿no? Son identidades colectivas no solo por los miembros del grupo, sino por sus habilidades culturales. Y estas habilidades las vamos a entender en dos sentidos, o de dos maneras. Calendáricas y simbólicas, ¿no? Es decir, lo simbólico vamos a entenderlo como histórico, en tanto que la historia del personaje que representa al grupo, tenemos que ubicar en qué momento se pasa del tótem al héroe o al personaje y luego al dios, ¿no? Pero este personaje y la travesía de este personaje representa de alguna manera a la colectividad, al pasar del grupo por el mundo. Ahora podemos acercarnos un poco más a los minoicos. Un pequeño grupo migrante, ya con conocimiento de la agricultura, un conocimiento excepcional, suficiente como para establecer en Creta. Gaby era la otra que se salió. Un grupo migrante, suficiente como para establecerse en Creta y desarrollar una sociedad tecnológica importante que será admirada y adoptada por otros grupos ya en el continente. Grupos que al parecer son migrantes también. Voy a ubicar solo dos grupos en el lugar, ¿no? Que son los eolios y los jonios. Van a tener una relación importante con los minoicos, ¿no? Y los minoicos van a salir triunfadores. Es que vamos entendiendo. Son un grupo bien organizado, que no tiene problemas de guerra, que lleva muchos años, pero ya podemos hablar de milenios, estableciéndose culturalmente, que son agricultores y que son navegantes, y que esa navegación les permite ir tanto a Medio Oriente como a Egipto, obtener intercambios, influencias, volver, desarrollar mucho más su cultura y luego pasar al continente y establecer algunas comunidades, algunas relaciones comerciales importantes con la región. Bueno, son un grupo trascendental. Estamos hablando de que deben haber estado viviendo de esta manera unos 4,000 años, sin problemas. O sea, ¿se imaginan lo que logran hacer con un grupo así? 4,000 años. Debe haber sido una cosa brutal de crecimiento. No debe haber otro tanto de migraciones que no podemos del todo perseguir por el momento, ¿no? Más adelante sí. Entonces, los siguientes 4 o 5,000 años parece haber transcurrido en paz.
Sin embargo, ahora sí ya estamos hablando de otros grupos que llegan a la península con otros fines. Acá tenemos dos primeros pueblos importantes, que son los eolios y los jonios. Igualmente indoeuropeos invasores, pero mezclados y muy influenciados por los cretenses. Déjenme. Ya no la deje entrar el zoom. Vamos a ponerla acá. A ver que me conteste. Bueno, yo sigo a ver si contesta mientras. ¿Cómo le pongo silencio? Chin. Entonces, ahí está. Nada más que silencia tu micrófono, ¿no? Porfis. Sí. Gracias. Entonces, de los eolios no pude averiguar mucho. Me voy a dar a la tarea a ver quiénes son. A ver si con Pausanias puedo encontrar algo. Pero los jonios son una maravilla exquisita. Los jonios son un pueblo básicamente encantado por dos cosas, ¿no? La pensada y la matemática. Son un pueblo que se va a mantener muy en contacto con Egipto y que a la llegada no de los micénicos, esos todavía medio los aguantan, sino a la llegada de los dóricos, se van. Estos no se quedan ni a ser esclavizados ni a ser exterminados. Se van. Algunos migran hacia Turquía y otros migran hacia Italia, ¿no? Y me parece que establecen en lo que hoy sería Sicilia. Estos grupos van a crecer mucho intelectualmente, van a mantener mucho el contacto con Egipto y van a establecer ciudades importantísimas históricamente para los siguientes todavía como 1000 años. Ahí les va. No, son un poquito menos de 1000 años. La ciudad más importante de este grupo es Mileto, de donde ya para el 600 antes de Cristo vamos a ubicar unos personajazos. Anaximandro, Anaxágoras, o es Anaxímenes, y Tales, que es el famosísimo Tales que nos enseñan en la prepa. Y además Pitágoras. O sea, no es un grupo cualquiera, porque todo lo que vamos después a ver en la oposición socrática va contra estos personajes, ¿no? Va contra estos pensadores, todo lo que vamos a encontrar en la República más adelante, ¿no? Pero estos güeyes van a encontrar la manera de sobrevivir en esta migración y van a mantenerse en el pensamiento matemático y existencial, ¿no? Son los primeros que se llaman filósofos, ¿no? Ellos se llaman filósofos a sí mismos por primera vez. Aunque es Pitágoras el primero que se dice, ya trae el antecedente de esta tradición. Entonces, me gusta porque los jonios se van ahorita, se fueron, pero van a regresar más adelante, ¿no? Los cretenses van a influir sobre estos grupos, aunque no va a haber mayor cosa. ¿Cómo sabemos? Bueno, ahora sí, échense al mitos griegos. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. Está toda la tradición, quiénes con quiénes, cómo se vincularon. Todo está en mitos griegos, ¿no? Ahora va. El tercer grupo, del que vamos a hablar es más importante ahorita, son los aqueos, y que son los que eventualmente van a ser conocidos como los micénicos. Este es otro grupo migrante y también se va a situar ahí en la península. Este grupo ya tiene otro tipo de características. Ya es bélico, ya tiene dioses masculinos, ¿no? Y ya es... ya tiene un carácter, por ejemplo, esclavista, ¿sí? O sea, estos ya son impositivos, ya son apropiativos. Este grupo llega a la península sobre el año 1300 a.C., ¿no? Estamos hablando de que los otros pudieron haber llegado
cuando muy tarde en el 6000. O sea, ya han pasado más de 4000 años. Y ya tienen una cultura, si no del todo patriarcal, por lo menos con figuras masculinas como dioses. Y van a llegar a imponerlos a grupos que se encuentran ya en lo que es Grecia. Ahora, aunque son un grupo bélico, y a pesar de que Creta por lo menos ya sufrió el terremoto, los micénicos no van a dominar a los cretenses, van a tardar mucho todavía hasta el volcán. Ni la península. Más bien se habla o se va a poder hablar de un periodo en el que se mezcla y conviven varios pueblos. Sí ejercen ya una influencia, pero va a haber más bien una mezcla. Los mitos, como les digo, tienen una prueba. El gran panteón, ya después de los griegos, tiene 12 dioses. Son 6 hombres y 6 mujeres. Y hace una referencia a esta mezcla y sus constantes tensiones políticas y finalmente bélicas. Lean el mitos griegos, les va a encantar porque ahí está perfectamente esta serie de acontecimientos, incluso cómo las diosas van perdiendo, es decir, las representantes de grupos menores van perdiendo fuerza y presencia en el panteón, presencia divina, porque los micénicos van adquiriendo fuerza. Y ya con la caída de Creta, los micénicos van a poder aplastar totalmente a la región. No fueron tantos años, pero sí fueron más que los que tiene el occidente vivo. Entonces, con esto, Mavis, perdón. Con esto debemos hacer una pausa para entrar de lleno a la mitología. Otra vez se fue alguien. Gaby, otra vez. Para entrar de lleno a la mitología y lo que puede llamarse, que Octavio nos llamó la atención sobre esto la vez pasada, mitología comparada. Si han leído o van a leer el texto de Graves, ya habrán entendido más o menos a... Cuando les dije que la primera identidad es colectiva y los dioses y diosas no son sino la ejecución misma de esta identidad, que es al mismo tiempo una metáfora de estar en el mundo de cada pueblo y relacionarse con este. Ahí vamos. Bueno, pues toda la mitología es la forma histórico-metafórica de situar el origen. Y acá me puse una notota. Sí, el origen que tanto odian los estructuralistas. El asentamiento, el desarrollo y las relaciones de cada pueblo y entre ellos. La mitología es eso, sitúa el origen. Pero es bello si podemos entender, por eso digo es histórico-metafórica, pues, porque nosotros somos los pobrecitos que necesitamos que nos cuenten la historia como fue. No como trascendió, sino como, o sea, nosotros necesitamos que nos digan, en 1492 llegaron en 3 barcos que se llamaban la Niña, la Pinta y la Santa María, una sarta de españoles y llegaron, partieron del puerto de Puerto. O sea, vamos, nos hablan del detalle sin hablarnos de lo que permite la trascendencia de estos acontecimientos históricos, ¿no? Bueno, la metáfora. Entonces el mito, a ver, lo voy a decir así, siempre lanzando esto como hipótesis, no me gusta ser teórico de estas cosas, lo lanzo como hipótesis, pero la potencia de la historia solo está en el mito. La historia que es relatante, la historia escolar, la historia académica, no tiene potencia, por eso se olvida. ¿No? Por eso es que no se pueden enseñar 6 años de primaria acá en México a los niños héroes y todavía no nos acordamos ni de cuántos son. Ya no digamos de los nombres, ¿no? Bueno, la potencia histórica radica en la fuerza que tiene el relato mítico, ¿no? Entonces, si somos capaces de pensarlo así, lo que vemos en la mitología y en la mitología... No. Lo que vemos en la mitología y en la mitología comparada
que no es sino la descripción de las variantes, la mitología comparada, pues, que es la descripción de las variantes de los mitos, es la historia de las relaciones entre los pueblos y el relato no imaginario, tampoco explicativo del mundo, sino verdaderamente histórico de los acontecimientos. Acá voy. El mito nos lo han vendido y me molesta, y de verdad a mí ya me molesta mucho, que nos hayan vendido el mito como lo que se inventan los pobres salvajes para explicarse el mundo, porque los pobrecitos no tenían la ciencia como nosotros que sí la tenemos, ¿no? Y entonces, como no se podían explicar el universo, se inventaban un mito para explicarse el universo. Díganme si no, y fíjense, llevamos 4 sesiones de encontrarnos, díganme si no da coraje que al salvaje se le ubique de esta manera, ¿no? Como un pobre güey que pues se trataba de explicar el mundo y como no podía, se inventaba cosas. Sí, sí, se imagina. Ay, no sé por qué llueve, entonces me voy a inventar un dios Tlaloc, ¿no? Y por eso llueve. Ay, no sé por qué hay rayos, me voy a inventar un dios Zeus y ese echaba los rayos, ¿no? Es pensar que el salvaje es estúpido, ¿no? Y quisiera ver 10 salvajes contra 10 de nosotros, a ver quién sobrevive más. Bueno, depende de las circunstancias, ¿no? En Plaza Oasis, pues ganamos nosotros. Pero bueno, entonces, entendamos el mito así, el mito como la preservación de la memoria en su potencia existencial, ¿sí? Sí, es decir, el mito conserva la potencia de la memoria en el relato histórico, pero potente, ¿saben? Esto es lo que nos permite el mito. Así de esta manera, el problema es aprender a leer mitos, ¿no? Es decir, no es solo leerlo, sino es leer sobre el mito. Y esto es fundamental porque en primer lugar necesitamos la historia de nuestros pueblos objetivo y después comprender por qué Platón, nuestros pueblos objetivos son estos los griegos, ¿no? Y después comprender por qué Platón intentará destruir los mitos como registro histórico y reconstituirlos como ejemplos existenciales éticos, es decir, vacíos de toda posible conciencia o concientización histórica. Con esto me anticipo a lo que nos vamos a enfrentar en la República. Platón intenta destruir los mitos. Él dice, esto tenemos que restringirlo, hay que desaparecer el mito como tal, y por eso se va contra el poeta, porque el poeta es el que canta el mito. Hay que restringirlo, borrar totalmente, anular la pretensión del mito mismo y modificarlo, enseñarlo de tal manera que convertimos la potencia histórica en un modelamiento ético. Lo que les digo es una bomba, porque le hicimos caso. La humanidad le hizo caso. Entonces, ya no hay una experiencia de la potencia del grupo, sino una etificación del grupo. Es decir, una normativización que va a regular las posibilidades de ser de los miembros del grupo. Esto es la pretensión platónica totalmente. Toda la república va a estar enfocada en eso. Toda la república va a estar señalando hacia allá, pero por lo menos los 3 primeros libros nos van a mostrar esto, ¿no? Entonces, Gracias. bueno, lo que, ¿vas a decir algo más? No, no. Ah, entonces te No. callo. Ah. Entonces, pasamos entonces de la conciencia histórica, es decir, de la potencia mítica, a la regulación ética, a la normativa ética. Este cambio todavía nos vamos a tardar en llegar hasta la Grecia clásica. Ahora, lo que necesito que tengan consciente es el poder del mito como retención histórica. El punto clave aquí es que una vez llegados los dorios, la mitología
es fundamental para entender el proceso que llevó hasta la época conocida como la época oscura de Grecia. Oh, fue menos de lo que pensaba. Déjenme ver. Oh, terminé muy antes. A ver, ahí les va hasta acá. Lo que hemos logrado comprender hasta este momento es dos grandes migraciones que van entre 7,000 años y 3,000 años, que se van a encontrar en el centro de Grecia, de la península balcánica, se van a encontrar por ahí del 1500. Una migración importante, que es la de los cretenses, que sabemos que tienen influencia de grupos culturales en Siria y en Libia. Este grupo va a no invadir, sino a desarrollarse no solo en la isla de Creta, sino también en buena parte de la península, y van a influir a otros grupos. En estos otros grupos vamos a encontrar, insisto, dos grupos importantes, los eolios, que van a desaparecer hasta el momento, no los he podido pescar a ver exactamente quiénes son. Los jonios, que van a terminar a la llegada de los dorios, migrando y convirtiéndose en los griegos, en los griegos que llamamos arcaicos. Luego viene una primera oleada de migrantes bélicos, que son los aqueos o micénicos. Van a tener un periodo muy largo de mezcla y enfrentamientos con los minoicos, con los cretenses, y van a terminar ganando. Ellos van a terminar imperando en el continente, pero no porque los cretenses hayan desaparecido o hayan perdido, sino porque viene la explosión del volcán, ya no logran ellos asentarse y van a tomar otra migración. Se habla de que esa otra migración volvió a prosperar en otro lugar, pero bueno, por el momento dejémoslo de lado. Este periodo bélico, viene cierta imposición de los micénicos, pero van a llegar los dorios. ¿Ok? Sobre el 1300 les digo. No, estos llegan sobre el 1200 o 1100. Fíjense bien, porque a partir de acá es donde viene la cosa más importante. ¿Quiénes son los dorios? Los dorios son un grupo totalmente bélico. No son un grupo comerciante. No son un grupo agricultor. No me he topado con que sean un grupo calendárico, pero sí son un grupo religioso. Ellos traen por entidad suprema, que serían ellos mismos, vamos, digamos, su representación colectiva, a un dios que es Zeus, que ese ya lo conocemos todos, y que tiene este carácter, ¿no? Es fuerte, se ha jodido a todos, ¿no? A su padre y bueno, a su abuelo que se lo jodió a su padre y luego a sus hermanos cuando lo intentaron someter. Y bueno, Zeus es este dios, esta entidad que a todos los que se topa les gana, ¿no? Si leen el mitos griegos para ahorrarnos trabajo, van a darse cuenta que Zeus no es más que, bueno, las aventuras de Zeus no son más que la travesía de este grupo de dórico por el mundo y la imposición de su estilo de vida en todos lados. Cuando llegan los dóricos, los micénicos tenían ya esta mezcla de escritura, por eso ahí es donde encontramos esta escritura, la lineal B, que Octavio me imagino que vas a hablar de esto un poquito más puntualmente. Esta escritura era la mezcla de la lineal A con la lengua de estos, y por eso es que ha sido posible traducirla. Parece ser que la escritura tenía un sentido totalmente comercial, o sea que más bien se usaba para hacer registros como de intercambios o de registros económicos. Es un hecho que los dorios no eran comerciantes, sino más bien eran apropiativos. Entonces a ellos ya les vale madres, ya no les importa conservar la escritura porque no tiene ningún sentido.
no hay nada que registrar, porque tienen su tradición oral y su fuerza bélica. No necesitan nada más. Entonces terminan con la escritura. Pero también, que la fregada. También son grupos que no se dedican ni a la arquitectura, ni a la agricultura. O sea, son grupos que todavía tienen este carácter cazador-recolector, pero se les ha sumado el otro punto, que es el bélico, ¿no? Entonces son cazadores-recolectores, pero cazan personas y recolectan lo que hacen las personas. Por eso ellos van a tumbar toda la arquitectura, van a tumbar toda la escritura, todo el pensamiento y la agricultura en forma. Los próximos 400 años, a partir de la llegada de los dorios y de su imposición bélica, son 400 años que se van a llamar época oscura, porque precisamente lo que va a pasar en esos 400 años es nada, absolutamente nada. Lo único que van a hacer es madrearse con los demás y conquistar. Este periodo, el periodo oscuro, va a terminar con una guerra muy concreta, la guerra de Troya. Ahí va a terminar la época oscura, va a haber la recuperación, digamos, de la tradición, y vamos a encontrarnos con Homero y Hesíodo, ya una narrativa importante de lo que sucede. Los siguientes años, estamos hablando que esto termina más o menos en el 800. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ya con más detenimiento de este periodo, pero los siguientes años vamos a ver el prosperar de los jonios y vamos a ver ya la narrativa de los poetas, digamos, legado de la época oscura. Después de esto, no va a pasar mucho tiempo para que se establezca ya no solo Atenas, sino la figura de Atenas como centro de, digamos, juntura de la Grecia. Entonces vamos a ver ya aparecer el pensamiento político y el pensamiento totalmente filosófico, pero gubernamental. ¿Sí? Para decirlo con todas sus letras, la filosofía a partir de la Grecia clásica es en todos los momentos gubernamental. Es filosofía política. No va a haber forma de escapar de la filosofía política a partir de allí, porque es ni siquiera la filosofía reflexiva, sino es la filosofía que permite pensar el hombre para gobernar al hombre. Eso se llevó ya 2000 años. 2000 y cacho, 2400, 2000 y poquito más. Eso ya no cambió. ¿No? Ha tenido algunas variantes, evidentemente, pero ya no cambió. Hasta recientemente quizá podamos ver medianamente el germen de una ruptura con el fin de la filosofía y con el nacimiento de todas las alternativas a la filosofía, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Pero hasta el momento lo que quiero que tengamos aquí presente es que ya llegamos a la época oscura. Y esta época tiene que ver con la llegada de los dorios, la apropiación de la zona, la eliminación de la agricultura, del comercio, de la escritura y por tanto de las figuras religiosas que no tardaron en someterse a los dorios, y lo van a ver a Zeus finalmente. Todos los relatos de Zeus lo hacen el ganador en todo, ¿no? Incluso uno de los más tristes, porque ahora sí ya uno ya no los lee como los leía de chiquitos, ¿no? Ay, el hijo de tal o cual, ¿no? Uno de los relatos más tristes es cómo se vuelve Zeus el padre de Atenea. Es doloroso, ¿no? Cómo la priva de la sabiduría, cómo la priva de la templanza
y la hace nacer de su cabeza. Es, es una cosa tristísima. Les recomiendo mucho que lean. Si quieren solo las primeras 100 páginas, 120 de mitos griegos, que es donde está toda la historia de Zeus y sus hermanos. ¿Me explico hasta acá? ¿Sí? Por favor, no sé si podamos dedicarle un ratito a comentar hoy. Hoy me di el lujo de terminar media hora antes. Por favor, abran sus micrófonos, comenten. Has, abrir tu micrófono no es irte. Ah, ya regresaste. ¿Qué? Nada, pensé que te había ido. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Tú quieres comentar, Has? Pues yo nada más quiero decirte que está muy interesante como siempre, pero hace falta algo, Doc. Café, ya sabemos. No, café tengo mucho. Ah, Hace falta el pan de rompope. el pan de rompope, pero Marta, que no lo manda a domicilio. Su A rebanada. ver si para la próxima semana nos mandas cuando menos una rebanada a cada quien, ¿no? Ya abrió su micro. Marta, no te oyes. No te oyes. No te oyes, no te oyes, no te oyes. No sé si tú nos oigas, Marta, pero no te oímos. Pero si puedes escribirlo en el chat, se me hace raro que no te oigas. Bueno, lo que nos dice algo Marta, mientras alguien más quiere decir algo antes de hablar del café. ¿Tú, Yo Alejandra? nada más quiero preguntar un poco sobre el recorrido. Ah, Octavio, Jessica y Alejandra, los tres van a hablar. Marta, regresa. Octavio, sí. Ah, yo me espero, si hay alguien antes que yo, me No, espero. no, tú eres el primero. Ok. Si como parte del recorrido también vas a considerar un poco, y hay cantos sobre la guerra de Troya, ¿no? Está la Ilíada y la Odisea, que son cantos poéticos. En Ujú, realidad lo que se dice de Homero es que no fue un autor, ¿no? Sino es un conjunto de poetas que fueron pasando esto de tradición oral, y incluso una de las teorías es que mucho antes de la invención de la escritura, pues esto ya se cantaba, ¿no? ujú. Entonces, si vas a también, o vamos a hacer ese recorrido un poco de la Ilíada y la Odisea. ¿Sabes qué, Octavio? No era mi intención, pero sí vamos a hacerlo. ¿Por qué? Nada más que va a ser una pesadilla, pero porque Sócrates, a los primeros que dice, no los quiero aquí en mi pueblo, es a Homero y a Hesíodo. Y va a decir, y no, porque precisamente en la Ilíada, y se va a aventar citas puntuales de la Ilíada, porque se la saben, ¿no? Ellos pues no tienen la escritura como eje, ¿no? Tienen la memoria como eje existencial, y cita perfectamente algunos pasajes de la Ilíada, y quizás sea prudente llegar ahí y, y, y señalarlos, ¿no? Sí, nada más que sí va a ser una chamba fenomenal, ¿eh? Contextualizar la República es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida, pues sí es muy complicado. Pero sí, Octavio, sí, creo que sí, ¿no? Si me ayudan, adelante, ¿no? Está súper increíble, ¿sí? Muy bien. Pescado, Bueno, ahora sí que hay tiempo. Voy a aprovechar para hacer mi comentario largo que ya te había escrito, pero para que los demás también eh, lo repasen y si quieren y les interesan los temas, doy ahorita el texto, porque yo empecé a relacionar lo que planteas desde la segunda sesión del tótem con el texto de Ana Baring. Eh, en el primer apartado de la diosa madre y su hijo, en el origen de la diosa paleolítica. Ahí tiene un apartado sobre el animal y en el animal ella hace una descripción como la esencia entre el animal y el animal humano.
y la relación con los sueños y la esencia de las tribus. Ella se empieza a preguntar por qué la tradición cristiana y judía se les pedía que sometieran a la naturaleza, cuando en el Paleolítico esto sería impensable, porque la naturaleza era parte de todos ellos, y sobre todo de las tribus. Le parece crucial encontrarse unas cuevas, que aquí no tengo el dato, pero dice que es muy sublime la relación que encuentra. Cuando ve las cuevas, entiende que algo está pasando ahí y sabe que el animal mismo era un ritmo invisible que la tribu sí podía entender. Entonces, para 1989, ella se va o encuentra, eso no me acuerdo bien cómo es, una tribu brasileña que tiene que salir del Amazonas porque ya están destruyendo la jungla. Y cuando los entrevistan para preguntarles por qué salen a defender la jungla, ellos dicen, es que ya no soñamos. Desde que ustedes destruyen los árboles y nuestros animales, nosotros dejamos de soñar. Y cuando dejamos de soñar, perdemos el camino de hacia dónde vamos. Eso, pues, ella lo recupera y dice, pienso que algo parecido pasaba con el tótem. Y entonces empieza a hacer un comentario sobre cómo entendemos ahora la caza, la cacería. Ella dice, no es como nosotros la pensamos. Y hace una relación con el ritual. O sea, el ritual justo no como lo que se pide, sino como parte del ciclo de lo sagrado. Dice, la caza se piensa como algo perturbador y que rompe el ciclo de los animales, pero justo ella da un giro y dice, no, el ritual de la caza constituye un acto ético que rinde honor al vínculo entre lo humano y el animal, así como la totalidad de ambos. Y pues habla más sobre la esencia de las tribus, sus animales y su hábitat, que tiene mucho que ver con lo que tú has estado tocando a partir de la página 40 del texto de Ana Bari. Lo vas a mandar, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. Y ya, eso sería mi comentario, por si gustan Pues, entrarle también por ahí. sí, pues uno gusta, pero el tiempo no alcanza. No, estaba pensando en Fraser. Bueno, Fraser deja de escribir por ahí de 1920, 10 y algo, que creo que ya se muere, ¿no? No ubico bien, pero pues le faltaba mucho, ¿no? Hubiera estado bueno que se topara con los otros antropólogos, ¿no? Con todo lo que se hizo después con la etnología. Está bueno eso que dices tú. Lo de los sueños está brutal. Está brutal, brutal. Es que ya no soñamos. Pues sí. Solo puedo decir una cosa al respecto. Cuando trabajo, cuando en mis periodos de trabajo, que doy clases y eso, tengo horarios de despertar. No me despierto a la hora que Dios me lo permite. Y cuando eso me pasa, en todo ese periodo no sueño. O sí sueño, pero no me acuerdo, no sé. Pero en cualquier momento que junto un periodo de una semana, unos cuantos días de dormir a mi ritmo, siempre sueño. Si algo logra quitarnos la domesticación de la existencia en lo propio que pueda tener esta natural, es decir, en el vínculo consigo mismo, ya ni digamos árboles ni nada, ¿no? Sino en el vínculo consigo mismo, es decir, dormir cuando tengo sueño y despertar cuando puedo. Si logramos domesticarnos en ese sentido, sí nos logramos privar del sueño. No hemos domesticado al sueño, afortunadamente, pero hemos logrado privarnos de él. Debe ser una cosa bárbara para los grupos que están regidos por eso. Pero muy bien, Jessica va a poner el texto. Ponlo en el Telegram. Ya todos estamos en Telegram. Entonces ya podemos por allí. ¿Sí? Sí, yo lo subo. Muy bien. Alejandra, tú has dicho que ibas a decir algo. No te oigo aquí, te oigo desde tu cuarto. Alejandra.
Ay, voy, es que tenía que activar Ah, el microfonito. ahora te oigo 2 veces. Ah, por eso. ¿Qué pasa? ¿Ibas a decir algo? En realidad era como una pregunta. Habías comentado, ya no sé si en el seminario o fue algo que comentamos en la vida, pero este asunto de la representación de lo divino en la figura de la diosa lejana al corpóreo femenino. Sí, lo habíamos dicho la semana pasada acá. Me parece que hoy solo hipoteticé muy poquito en esa línea, ¿eh? Que me parece que es esa puesta física es, es un movimiento como del totemismo en sí mismo, como, como ya darle un carácter, una presencia a al grupo a partir de que ha dominado la técnica. Creo que es importante pensarlo. Ahorita estoy tratando de tejer un poco en mi cabeza. Eh, Hagan de cuenta que hay un paso entre el totemismo y la divinidad. El totemismo todavía podemos entenderlo en grupos, si no del todo migratorios, si digo, se me olvidó la palabra, nómadas, si no del todo nómadas, sí grupos que no tienen un establecimiento del todo fijo, ¿no? Que funcionarían un poquito más estacionalmente. Incluso si están ubicados en un lugar, estarían recibiendo las estaciones. Cuando ya se logra el ejercicio de la técnica, cuando ya se puede hacer esta función activa en el universo, en la Tierra, entonces me parece que hay un movimiento metafórico. Ya el hombre ha trascendido, ha dado un paso hacia la voluntad existencial. Y en ese momento creo que colectivamente es necesario eh, ya el carácter figurativo del tótem. Y me parece que estos dioses eh, podrían aparecer en ese sentido, ¿no? Como representantes de la colectividad, pero ya diciendo lo humano, lo físico, nuestra forma es importante, es mayor. Me parece que sí es pensable. Así es que con Fraser hay dos tesis muy pesadas, ¿no? Una es esta idea de que la religión, ya las figuras divinas ocurren como deterioro del totemismo, pero está la otra que él dice que es probable que haya grupos religiosos que nacen religiosos y no necesariamente totémicos. Lo que no podemos ver o asegurar del todo es si, por ejemplo, todos los grupos religiosos son estratificados, son jerárquicos. No podemos asegurarlo. Por lo que entiendo, los minoicos no. Pero hay que ver en qué momento, y habría que hacer una exploración muy exhaustiva y no sé ni por dónde empezar, para ver en qué momento los minoicos pasan de la representación, vamos, tienen como 4000 años, de la representación de la divinidad en estos montículos de ceniza blanca a ya una representación femenina. Porque además hay estas otras representaciones como fálicas, ¿no? Que hay también en, en muchos de los templos. Es que creo que hay una en concreto en Delfos, ¿no? Y es minoica, ¿no? Pero ya es una presencia como, es que no quiero decir del pene, porque probablemente no sea del pene, pero sí hay algo fálico en esto. ¿Y en qué momento la diosa ocurre como femenina y en qué momento los dioses ocurren como masculinos? Es una complicación que no sé si se pueda resolver así, ¿no? De la noche a la mañana. La verdad es que creo que rascándole puede venir la intelección de cómo pasa, pero hasta el momento me atrevo a decir las cosas así. Es
cuando un pueblo ha dominado la técnica que necesita darle figura a los dioses. Y probablemente allí sí, si seguimos tantito a Graves, es el parto, ¿no? Y la procreación, lo que daría el sentido de que sea femenina la primera figura. Pero es hipótesis, ¿no? No lo dejamos como ya dado. ¿Alguien más? Marta, ¿lograste hablar para el pastel? Digo, para el pan. ¿O ni estás? Quisiera hacer como unos comentarios, No oyes, pero Marta. necesito arreglar el no escucharte. Voy a cerrar mi puerta. Marta, no te oyes todavía. No te oyes, no te oyes, no te oyes. Creo que lo vamos a tener que arreglar. Vamos a ver. Ni modo, Marta, pero la promesa del pan de rompope la queremos aquí todos, aunque sea por el chat. No te oyes. Bueno, mientras. Alejandra, anda. Ya no me oyes ahí. Ya es que estaba arreglando una cosa que tengo con los audífonos. Listo. Nada más en estos comentarios que estás ¿Mm? al respecto es y comentando porque ha salido la señora Marija Gimbutas, ella usa un término que construye, que es gilania, me parece, en donde toma tanto el femenino y No te oyes, Alejandra. el No te oyes, es tu micrófono. lo miran en, en lo primero que ella revisa, bueno, en todas lo que va comparando en diferentes periodos y encuentra este periodo en donde no hay una... ¿Los demás se oyen, Alejandra? Alejandra, no te oyes. ¿Me dejaste de ¿No oír? me oigo? Ahora sí. Algo pasa con tu micrófono. O te acercas o no sé. Ahí Pues no no te sé oyes. porque traigo audífonos. Ah, a ver ¿Ahí ya ahí. me oigo? Ujú. Ya no Ahí sé en ya. dónde me quedé. No, te quedaste hace mucho rato porque te dejamos de oír. ¿Que inventó algo o encontró algo? No, Un ya no término. te estoy escuchando. Estabas hablando de un término. Uy, eso es principio. Rápido, el término gilania, que es el que maneja, en donde trata de recuperar tanto el andros como masculino como lo femenino, porque justo hay ciertas figuras que se contempla respecto a lo divino, en donde no solo está lo femenino puesto, sino también lo masculino, pero no separado, ¿sabes? Como complementario. Y de lo que va desarrollando al respecto es como importante hacer mención de esto, porque digo, si bien es cierto que dentro de no hay mucha relación con diferentes acontecimientos de la naturaleza puestos en el corpóreo femenino, pero también de parte de lo masculino y esta complementariedad es importante para entender lo divino, porque si no, digamos que solo se entendería parcialmente. Entonces, bueno, solo quería hacer como ese comentario. Eh, y creo que ya, porque está siendo muy difícil esto del audio. Tu Jorge, micrófono, tu Jorge, micrófono. está apagado. Es que no quería que oyeran los insultos. Ah, yo nunca le he entrado así a María, Marija, Jimbutas.
Nunca, 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 nunca. Tengo por ahí unos textos, pero pues la traigo atrasada porque yo estoy con el Graves todavía, ¿no? Ya ven que yo llegué tarde con don Robert. Pero, híjole, esa mujer. Octavio nos mandó, de hecho, una conferencia de una. Ah, no, me la mandaste nada más a mí, ¿verdad? La podemos compartir. Sí, claro, claro. De Creo una que amiga. no está en español, solo está en inglés. Ya, pues le intentamos. Yo me lo que estuviera en alemán o en japonés. Pero bueno, le podemos dar un poquito para avanzarle. Esa señora creo que está muy fuerte en lo que ella alcanza a teorizar. Eh, ay, Fernandita me escribe por el otro chat. Pero, pues si Alejandra más adelante quiere compartirnos eso. Tú, Alejandra, has estado más con esa señora. Entonces, si lo trabajas acá, pues está chido, ¿no? Que nos des un día. ¿Me oyen mal? ¿Me oigo mal? ¿Me oigo cortado? ¿No me oyen? ¿Ya me oyen mejor? ¿Sí? De verdad es que si cierro la puerta ya no me oyen. ¿No me oyen? ¿Sí? Ah. Entonces les digo, bueno, si a Alejandra le quiere entrar esto de la María y nos lo comparte acá, pues está chido, ¿no? O sea, podemos dedicar un día completo al trabajo de esta señora, que creo que está bien bueno, pero yo, insisto, soy novatísimo en eso. Sé que ella le entra mucho a la arqueología y que revisa vestigios y a partir de ahí construye cosas, pero es todo lo que puedo decir, ¿no? Entonces, está abierta esa puerta. ¿Alguien más? Creo que fue un día cortito, pero próspero. No sé qué piensan los demás, pero siento que estuvo bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Marta, ¿quieres hacer un último intento de prometernos tu pan de rompope? No te oyes. Pero bueno, yo hablo en nombre de Marta. Para la próxima vez habrá pan de rompope. Lo que podemos hacer, digo, sé quiénes pueden tener acceso al pan de rompope fácilmente, pero pues hay unos que no. Y no te voy a mandar por Uber, Octavio. Y a ti, Willy, pues ya va a llegar duro. Eh, pero pueden pasar por su pedazo allá a Campeche. Allá lo podemos dejar. Gaby, acá estás. Tú sí puedes pasar, Gaby. Ah, no, que ya vives bien lejos. Pero bueno, y Fernandita, pues tú también. Voy a ver cómo hago para que haya un pan de rompope para los que quieran pasar a recogerlo la próxima semana y comemos pan de rompope todos juntos, ¿va? Pero bueno, no sé, salvo que otra cosa quieran decir, estoy contento hoy, me parece que está bien el día. Dentro de 8 días, Octavio va a exponernos un poco sobre la escritura. Me da 15 días para entrarle bien a la época oscura y ya ubicarnos bien en la Grecia arcaica para llegar a la Grecia clásica. Este va a ser un problema porque Octavio me acaba de comprometer a echarme la Ilíada en 2 semanas y eso no va a ser la cosa más fácil del mundo. Quisiera ver la película donde sale Brad Pitt, pero creo que puede ser un poco incierto. Entonces, mejor voy a leer el texto así en volando. ¿Está bien? No prometo leerlo en Hay griego. una escena de la película, ¿ok? Ajá. Hay una escena de la película donde se ve pasar un avión. Sí he visto. Y voy a comentar eso porque ya existía, ¿no? ¿Tú crees que la gente pensaba no eran los aliens? Hay otra donde hay alguien que trae un reloj. Busquen en YouTube, ahí es errores de esa película. Pero bueno, voy a tratar de darle durísimo a la Ilíada. No prometo la Ilíada y la Odisea, pero sí prometo la Ilíada para dentro de 15 días tener por lo menos la noción. Y si no, vamos a ver, porque Graves debe tener un comentario así concreto de la Ilíada, ¿no? Entonces vamos a ver qué se puede lograr en estos 15 días que me quedan. Esta semana, lamentablemente, me tengo que echar medio libro de Piketty, me tengo que echar un libro de Habermas y otro texto para el estúpido doctorado de mierda. Entonces, voy a hacer lo que pueda para avanzar todo eso. Pero ya veremos. Me da mucho gusto verlos. Como siempre, muchas gracias por que estén acá. No olviden, por favor, esta semana volverse a registrar, ¿no?
los que hicieron el pago ese de la promoción de 3 meses o algo así, nada más hacen el registro, los demás ya saben, mandan su depósito y ya todos están dentro, ¿no? De verdad, mi corazón es muy feliz cuando los veo y que estemos trabajando juntos, aunque sea así. Nos vemos la semana que entra. Pan de rompope prometido. Por Dios que me mira. Cuídense. Bye. 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 Bye, buenas noches a todos. Bye.